Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo. Un podcast que, como sabéis, mira hacia adelante, hacia las tendencias en el mundo del trabajo, en el mundo de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en día, como hemos visto y hemos comentado mucho en este podcast, vivimos en un entorno laboral marcado por la prisa. Los planes estratégicos se acortan, las reuniones se solapan, se espera a que los correos se respondan en tiempo récord y muchas organizaciones parecen avanzar sin una dirección clara, casi como pollos sin cabeza. A nivel personal, la sensación de no llegar a todo se ha convertido casi en la norma, ¿no? En este contexto de hiperactividad, de inmediatez, detenerse a pensar, a observar o simplemente a respirar puede parecer un lujo o una pérdida de tiempo. Pero ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si gestionar con menos prisa fuera la clave para liderar mejor, tomar decisiones más acertadas y crear además entornos de trabajo más humanos y sostenibles? De eso vamos a hablar hoy. Y para eso hemos traído a Gabriel Ginebra. Hola, Gabriel. Hola, Jordi. Y conmigo está también Santi García, compañero de Future Forward. Santi. Hola, buenos días, Jordi. Bueno, muy bien. Para presentar un poquito a Gabriel, Gabriel tiene, digamos, un pie en el ámbito académico, ¿no? Es profesor de distintas universidades, escuelas de negocio, y otro pie en el ámbito empresarial, ¿no? Es consultor, ha trabajado responsable de recursos humanos. Yo creo que combina muy bien estas dos patas de la práctica y el rigor académico. Hizo un libro que le hizo famoso en su momento, que era Gestión de Incompetentes, ¿no? Que luego nos hablará. Que luego complementó con otro, que es el japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, ¿no? Entonces, dos libros alrededor de esta visión de que, oye, parece que somos más incompetentes de lo que deberíamos ser. Y luego inauguró otra serie con una posible solución a esta incompetencia, que es el slow management, ¿no? Vamos a gestionar sin prisas, decía el título del libro que publicó en 2020, donde introducía el concepto. Y más recientemente ha publicado una continuidad de este que se llama La parisina que tomó un taxi para ir al gimnasio, ¿no? Publicada en 2024, que es una segunda parte de la anterior, con más metodología, con casos, etc. Entonces, Gabriel, un poco para seguir tu trayectoria, ¿no? ¿Qué te trajo hasta aquí, ¿no? ¿Qué te llevó de pasar de hablar de la incompetencia a hablar de slow management, ¿no? de la lentitud? Bueno, pues yo creo que hay una frase que resume este puente, que se llama que la incompetencia, que la aceleración, vuelve incompetentes a los profesionales más competentes, ¿no? Y yo creo que esto es una realidad que incluso uno lo puede ver a nivel personal. O sea, yo creo, por ejemplo, a nivel de padres o de madres, ¿no? Cuando te aceleras, ¿no? Pues eres peor padre, ¿no? Y eres peor o profesor, o sea, todo, ¿no? Pero de hecho, a pesar de que parece que son dos bloques, hay una biografía, ¿no? Y personal detrás. Y el propio japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, el pobre Rujiro Takami, que es quien inicialmente le culpamos, ¿no? De un accidente que supuso ciento y pico muertos, pues al final resulta que era un pobre diablo, pero que no hubiera llegado, ¿eh? O sea, que hay una incompetencia individual del pobre, ¿no? Pero luego hay una incompetencia todavía más grave y más perniciosa, que es la incompetencia organizativa. O sea, esta persona no llegó a hacer esa estupidez sin que hubiera sido pues, perseguido por una serie de medidas de control, de hiperdefinición, que hizo que perdiera el mundo de vista, o sea, perdiera su labor. Y entonces ahí es donde hay este salto, o sea, esta hiperorganización, esta organización histérica, estresada, acaba dándole importancia a cosas que no lo tienen y acaba haciendo olvidar la esencia del trabajo de cada uno. En este caso era un conductor pues que tenía que llevar con seguridad a una serie de personas en Japón. Y de hecho, en el propio proceso judicial se dio esta paradoja. O sea, en un primer momento, en las ceremonias que hicieron por las víctimas, Rujiro Takami no estaba en las víctimas, estaba considerado un verdugo. Pero luego más Ostras. adelante, pues el proceso llegó y acabaron culpando a la Railway
Japan Company, que es, digamos, una compañía ferroviaria quizá la más grande del planeta, digamos, como culpable subsidiaria porque las políticas, digamos, habían llevado a este output, ¿no? Claro, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera estamos en un tiempo como más acelerado que nunca. Miramos a nuestro alrededor y parece que los tiempos van más rápido que nunca en el ámbito tecnológico, pero también vemos cómo se transforma la sociedad, la geopolítica no deja de pegarnos sorpresas, vivimos en este mundo que muchos calificamos casi de incertidumbre radical, donde todo va muy rápido, con lo cual este reto, ¿no? que ya estaba ahí y ya lleva ahí desde hace tiempo, parece que se vuelve más urgente, pero probablemente el desafío tal vez sea mayor, ¿no? Porque quizá ir despacio en un entorno que cada vez va más rápido, pues igual resulta más complicado. Bueno, a ver, esta es la gran paradoja, pero que tiene mucho del cuento de Andersen, ¿no? El traje nuevo del emperador. O sea, parece que todos somos víctimas, ¿no? De una especie de signos de los tiempos, ¿no? Que nos llevan a donde no queremos, ¿eh? Y entonces es esta incompetencia colectiva que personas absolutamente competentes acaban haciendo cosas, digamos, bastante incompetentes, ¿no? Ah, y yo creo que, o sea, una cosa para plantearse, y en tu pregunta veo algo que nos saldrá más tarde, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el tema, digamos, del año, sin duda. O sea, yo creo que hay algo de mito, ¿eh? O sea, de mitológico. O sea, de hecho, o sea, me llama la atención como las culturas antiguas, ¿no? Pues podían hacer idolatría, ¿no? O sea, que cogían un tótem, ¿no? Y luego lo adoraban y decían, no, pero si este tótem lo has creado tú, ¿no? Digamos, será. Pues de alguna manera creo que hay un proceso muy parecido, ¿no? O sea, que nos buscamos un enemigo, que en realidad lo hemos creado nosotros mismos, ¿eh? Quizá hay algunos intereses detrás, que es importante, digamos, desenmascararlos, al cual nos vemos sometidos, ¿no? Y entonces yo creo que esta aceleración, que claramente no es buena, o sea, no es buena en términos de psicología, digamos, y de bienestar laboral, y esto seguro que en el instituto habéis hecho un montón de estudios, ¿no? O sea, el nivel Mm. de estrés, de burnout, de poco sueño, etcétera, Está en récord actual, ¿no? o sea, es increíble, pero también es malo, que es una de las cosas que me gusta insistir, o sea, en términos de negocio. O sea, la aceleración es un mal negocio, es un mal negocio. Y esto se puede ver día a día. En el libro hablo de los casos más llamativos, por ejemplo, la, la, am, la explosión, o sea, BP y Halliburton, ¿no? O sea, superempresas encontraron petróleo en el Golfo de México, ¿no? Un petróleo bastante disponible. O sea, ¿qué hay mejor, ¿no? Que haber encontrado petróleo, ¿no? Pues efectivamente, o sea, encontrar petróleo, que es el paradigma, ¿no? De una cosa, digamos, buena, ¿no? Pues lo explotaron aceleradamente. O sea, ¿qué necesidad tenían? Y entonces, efectivamente, pues había unos plazos, ¿no? Los técnicos, digamos, no lo veían claro, pero la multinacional decía, no, no, pues eso tiene que ir más rápido, entonces no daban tiempo de seguir los protocolos de seguridad y al final, pues todo eso, aparte del caos que se produjo antes, del estrés, etcétera, acabó con una explosión, con una marea negra, la segunda más importante y BP, digamos, en estado de quiebra casi. O sea que ir aceleradamente es un mal negocio a nivel global, yo creo a nivel político también. O sea, de hecho, una de las, digamos, de los antídotos, o quizá el principal y primer antídoto, es parar. O sea, ante un problema, parar, ¿no? Y recomiendo yo mucho una charla TED de una buceadora hawaiana que se llama Kimi Werner, que en su entrenamiento le decía a su tutor, digamos, decía que esta frase, que así se llama el podcast, si queréis verlo, when you feel the need to speed up, slow down. ¿Eh? Ujú. Y claro, lo cuenta de una forma rotunda. O sea, cuando estás en una inversión y te pasa algo, lo peor que puedes hacer es acelerarte, porque entonces respiras mucho más deprisa, pierdes el horizonte, entonces seguro. Y entonces ella
con este principio, y es una recomendación, bueno, como metáfora que yo sugiero a las personas individuales, a los equipos, incluso a las organizaciones en global, cuando tengáis un gran tiburón, o sea, lo peor que podéis hacer, y ella misma lo cuenta en sus vídeos, se encuentra un tiburón y entonces la primera reacción que te sale de dentro es ponerte a toda prisa a intentar A evadirte correr, del tiburón. claro. Claro. ¿Qué posibilidades tienes? Ninguna. O sea, no vas a ganar a nado al tiburón, ¿no? Y entonces hay que cambiar completamente de chip, y entonces ella misma se para, y entonces cuando ella se para, el tiburón se calma también. Y acaba, y hay unos vídeos excelentes de Kimi que se pueden ver allá, o sea, cómo al final acaba bailando con el tiburón, ¿no? Pues este debe ser la reacción natural, o sea, ante las dificultades, ante las señales amarillas, ¿no? No apretemos el acelerador. También en código semafórico estamos como acelerados, ¿no? Por dentro, con una filosofía que solo nos puede llevar a estrellarnos, ¿no? Individualmente, al equipo, etcétera, ¿no? Tú en tu libro planteas como dos arquetipos, ¿no? De líderes, el líder atolondrado y el líder pacífico. ¿Cuáles serían los rasgos que definirían a cada uno de estos dos arquetipos? Por entender bien la diferencia, aunque ya el nombre nos indica por dónde van los tiros. Sí, el líder atolondrado, que vamos, yo digamos, lo detecto, ¿no? Con pequeños test, ¿no? Hay un test muy sencillo, ¿no? Que sería esto: ¿cuántos consideramos que nos falta tiempo? ¿No? Y más de un 90 y pico % de las personas, de los directivos, consideran que les falta tiempo, ¿no? Lo cual no deja de ser, o sea, la siguiente pregunta sería: ¿y cuánto tiempo necesitas, ¿no? Para que no te falte tiempo? Y ya se ve a poco que uno siga esta lógica, que no es un problema de que te falte tiempo, sino es un problema que quieres poner demasiadas cosas en el tiempo que tienes, ¿no? Entonces, o sea, el líder atolondrado es esa persona que está. Hay un amigo mío vasco, el País Vasco, esto, ¿no? Pues industria y vacas, y contaba que a veces los empleados en las organizaciones ven a sus jefes, dice, como las vacas que están pastando, ven pasar al tren. O sea, están pastando ahí, aparece un tren, levantan la vista, o sea, y vuelven a pastar, ¿no? Pues este modelo atolondrado es un líder que desconecta, ¿no? O sea, no se sabe dónde viene, pero es acelerado, ¿no? Claro, al final los empleados. Entonces, o sea, respecto a esta aceleración, ir al sprint, ¿no? Pues hay una de las características que me gusta subrayar, que es la disponibilidad, ¿no? O sea, un líder es mejor líder y estará dispuesto o estará en condiciones de tener posiciones de mayor responsabilidad en la medida que libere, o sea, que libere tiempo de agenda, que libere tiempo de mente, que deje espacio para esas personas que están ahí, que necesitan acudir a él, para ella, también para las circunstancias. O sea, hay un concepto muy importante que intento introducir, que es la holgura. Y en principio, paradójicamente, en la medida que subes en un nivel jerárquico, el ámbito de holgura, o sea, los días y las horas de holgura a la semana o al día deberían aumentar, deberían aumentar, y no suele ser así, o sea, no suele ser así. Sí que hay buenos ejemplos, y aquí pues cito, se puede decir con nombres y apellidos, por ejemplo, el presidente de Fluidra, que no es una empresa menor, Eloy Planas, es uno de los, digamos, de los contactos que están en la constelación de este movimiento. Pues él tiene o sea, una tarde y una semana, o sea, un día entero laboral a la semana libre. Libre a priori, libre a priori, para poder pensar, para poder atender a cosas, personas, etcétera, ¿no? Y entonces todo ese esfuerzo de conseguir librarnos de la mentira de la aceleración, que no nos lleva a nada bueno, sino que nos lleva a poner una mentalidad de túnel, cada vez donde perdemos la creatividad, donde nos transforman las emociones positivas, espontáneas, con la aceleración, pues se vuelven agresivas, se vuelven más bien tóxicas, ¿no? Y el otro día hay una frase que me llama mucha atención. Estaba en un seminario y me dijo alguien, dice, cuando dejas de buscar, mejoras la proporción entre lo buscado y lo encontrado, ¿no? O sea,
es genial. O sea, que en vez de este estrés, ¿no? De esta presión de más madera, de más horas, para intentar llegar a esas cosas. No, 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 al revés. ¿Por qué no hacemos la estrategia contraria? Nos paramos, reflexionamos y entonces, wow, ¿no? Descubrimos que tenemos cerca, incluso otra anécdota, no viene a la cabeza, pero hace llevo un tiempo que es con una hija mía que es muy aficionada a San Antonio de Padua. Ujú. Estuvimos un verano pasando por ahí de viaje y entonces vimos una... Entonces es curioso, digamos, como las tradiciones religiosas tienen también una base absolutamente psicológica, ¿no? Ujú. Y entonces hay una estampita que aquí en el chat familiar lo compartimos cuando alguien no encuentra algo, tal, entonces todos decimos, ah, San Antonio de Padua, ¿no? Que dice, bueno, no sé si lo encontraré, pero sobre todo que tenga la tranquilidad de alma, algo así, ¿no? Y funciona casi siempre, porque ¿qué pasa? Que cuando te vuelves de una forma histérica, pues es que no Mm. ves nada. De golpe te paras, ¿no? Y descubres que es que lo tenías muy cerca, ¿no? Eh, Gabriel, sobre esto de los líderes, ¿no? Igual también esa sobrecarga tiene que ver un poquito con la necesidad de quererlo tener todo controlado, ¿no? Tú hablas de un concepto que es el de la delegación temeraria, ¿no? Que igual valdría la pena entrar ahí, ¿no? De cómo los líderes también pueden delegar, ¿no? Totalmente, totalmente, y me alegra que me hagas esta Mm. pregunta, porque la delegación temeraria, que está más desarrollada en el primer Mm. libro, digamos, la base, de hecho, tiene que ver con esto que ahora se habla menos, ¿no? Pero de invertir la pirámide, o sea, que al final, Mm. Mm. digamos, tenemos una idea piramidal, ¿no? Donde está el jefe que piensa y que luego los mandos intermedios y finalmente el bottom line. En realidad tenemos al cliente encima, luego el bottom line, que es el que está arriba porque es el que la atiende, y los demás son fuerzas de apoyo, etcétera, y que propuso pues ya John Carlston en SAS y luego con otras, ¿no? Pues en el fondo hay detrás una filosofía que es impresionante porque esto, yo lo pensaba preparando esta sesión, o sea, que esto realmente achata las organizaciones o las hace crecer. O sea, ¿qué solemos encontrar en las organizaciones? Que este jefe que no quiere esto, que hace micromanagement, ¿no? Que dice, bueno, te lo dejo, pero no dejes de informarme, ¿no? Este ejemplo de que hay una cosa que estás trabajando en el ordenador y tu jefe te mira tu pantalla de ordenador, ¿no? Por Mm. encima del hombro. O sea, esta especie de delegación en falso, ¿no? Que solo hasta que esté seguro que tú lo harás y que lo harás perfecto y que lo harás mejor que delegaré. Entonces, claro, siempre llega tarde. O sea, entonces esto hace que al final tengamos una dirección general haciendo de mandos intermedios, ¿no? Tengamos unos mandos intermedios haciendo de operarios, ¿no? Y tengamos unos operarios. Y a veces digo que detrás de un jefe atolondrado suele haber un empleado desocupado. Claro. Entonces, Mm. el potencial que tienen las personas, digamos, está directamente en proporción a la responsabilidad y al challenge que le des. Y aquí hay una pregunta que últimamente hago y es muy llamativo, que es el resultado, y ahora el resultado que me esperaba, que es que tú le preguntas a las personas que han ascendido a un puesto, a ti cuando, o sea, ¿tú crees que desde el principio que ocupas este puesto, pues lo hiciste razonablemente bien y tal? Sí, 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 sí. Y luego preguntas, ¿y a ti realmente te prepararon, te anunciaron, te dieron una formación, un shadowing y tal? Y el 80% o más, no. Entonces ya se ve que el hacerlo bien o el hacer mal, o sea, si esperamos esta... Entonces, efectivamente, o sea, tiene que ver con cosas que dice Jordi, o sea, de dejar ir. Y esto es una de las cosas más difíciles, o sea, porque además es un proceso de aprendizaje que te permite, o sea, que toda la organización acabe subiendo o bajando el nivel. Claro. O sea, para poder cometer nuevos retos, pues cada uno tiene que ir dejando lastre. Y a lo mejor tú fuiste, y esto en los talleres y tal, pues lo hacemos. Me viene a la cabeza una directora de comercial de una empresa argentina que comentaba que se había propuesto no ser la persona que sabía más de un CRM que tenía, ¿no? Entonces lo había montado ella, había sido su hijo, pero ahora ya había subido a otras responsabilidades, esto ya estaba incorporado y había otras personas que deberían dejarlo. Entonces,
sea, nos cuesta mucho, somos muy injustos con las personas más jóvenes. Cuando nosotros estábamos ahí, nos considerábamos perfectamente capaces, ¿no? Y lo hicimos, y ahora vamos con la idea esta de le falta un hervor, pues habrá que esperar y tal, ¿no? O sea, si la decisión temeraria es muy poderosa, es muy poderosa. Imaginaos, ¿no? Crecimiento que nos puede dar, de sacar potencialidades que no se sabía que tenían, ¿no? O sea, las capacidades humanas, y esto en el mundo del deporte es muy llamativo, están generadas, ¿no? A base de hacer retos, esto de que lo hicimos porque no sabíamos que era imposible. O sea, la gente llega haciendo y los músculos, ¿no? Se acaban adaptando haciendo cosas que no sabían hacer. Por lo tanto, si el problema es qué puedo hacer y ahí pongo el rasero, pues siempre voy a ver cada vez más pequeño, ¿no? Claro, tenemos que atrevernos a hacer cosas, ¿no? Gabriel, que Y a muchas veces... dejar que los demás las hagan, sí. Claro, claro, totalmente. A mí hay otro concepto de los que planteas que también me ha resonado mucho y que también me gustaría profundizar un momentito, que es esto que hablas tú de dirigir sin decimales, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Bien, pues aquí también, o sea, el tema este de la aceleración, va junto a otro elemento que aparece en este libro de transición, ¿no? Que es el japonés. De hecho, digamos, es verdad que hay un cambio de tercio, pero es un cambio de tercio. De hecho, el epílogo del japonés ya dice que el siguiente libro se llamará El liderazgo pacífico, pero tardó 8 años en llegar por una serie de Bueno, circunstancias. Y entonces ahí, digamos, se habla de esta, que tiene que ver también con este, es curioso que este perfeccionismo, este no querer dejar ir, ¿no? Sucede a nivel individual de modelo directivo, pero también a nivel corporativo, que no queremos dejar ir, ¿no? Y no queremos, todas las cosas importantes en este directivo atolondrado versus el pacífico es lo cuantitativo versus lo cualitativo, ¿eh? Entonces el acelerado, pues es cada vez más, ¿no? Pues quiere más números, más horas, ¿no? Y el otro, en cambio, dice, bueno, ¿dónde está la clave, ¿no? mm. Entonces, Santi, ¿cuál era la pregunta? El dirigir sin decimales. Dirigir sin Sí, decimales. exacto. Entonces, ahí venía así, digamos, este mundo barroco, que es lo que le hace. Entonces, o sea, se crean castillos corporativos de informes que, KPIs, datos. sí, que nadie lee, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, nadie lee y no tenemos el coraje, porque al final nadie lee porque se hacen como mecanismo de defensa. O sea, todo Mm, el mundo sabe, que ese informe, digamos, es un tocho, o entonces, cuanto menos, o sea, hay que tener el coraje de decir poco y de decir lo esencial, ¿no? Entonces, el barroco, que es este tema. Entonces, El barroco, está bien este concepto. efectivamente, o sea, el dirigir, o sea, cuando tú quieres dar, el otro día hice un post a propósito de, bueno, de una rueda de prensa de la ministra donde daba cuenta del apagón, ¿no? Y claro, al final volvía a pasar lo mismo, o sea, había muchos datos, mucho, pero acababas con la... ¿Y aquí qué pasó, no? Entonces, el dirigir sin decimales es tener... O sea, yo defiendo muchos sistemas y esto lo estoy intentando aplicar o traducir en sistemas de gestión de personas. O sea, el código semafórico. O sea, muy pocas cosas realmente en el mundo de la organización superan, ¿no? El bien mal regular, ¿no? mm, El código semafórico. Y entonces, claro, en el otro lado, y esto se aplica mucho también a la formación, o sea, yo tengo un hijo todavía que va al colegio, y el otro día le estaban evaluando y con su tutor decían, ¿no? que había bajado, en comprensión lectora del castellano, pues había bajado del 6,8 al 6,3. Esto no es verdad. O sea, esta pretensión decimal, digamos, no responde a la realidad. Y me recuerda mucho a veces el chiste este que se nos contaban de pequeño, ¿no? Que están en el fuerte y entonces hay un vigía, ¿no? Y le dice, bueno, vienen los indios. ¿Cuántos indios vienen? ¿No? Pues dicen, vienen 1003. Y dice, hombre, ¿cómo ha sido tan rápido contando? Y dice, no, es que hay como unos 1000, y tres delante, Pues efectivamente, y entonces nos empeñamos en dar un montón de información, mm. con PowerPoints
que ninguno de los que está en la sala, o sea, me acuerdo, la realidad supera la ficción. Yo no tengo imaginación, pero la realidad, me acuerdo, bueno, ya se ha muerto la empresa que era Arthur Andersen, con lo cual se puede decir el pecado y el pecador, pero me acuerdo una reunión de gerentes que hicimos en Madrid, y entonces había un PowerPoint, digamos, con los resultados, ¿no? Y el típica manta de resultados, y entonces el que dirigía la sesión, pues daba una serie de números, ¿no? Y bueno, tal, ¿no? Entonces, en realidad todo el mundo estaba ahí, ¿eh? Y había tantos datos que nadie estaba captando nada, ¿eh? Y entonces yo, de hecho, era ahí el Pepito Grillo, joder, y a poco que había llegado, y eso no duró mucho más, todo se colapsó, pero me acuerdo que hice un cálculo rápido, ¿no? De decir, esta columna, esta no sé cuántos, parece que... Y entonces había una referencia que no me cuadraba, y entonces lo dije, entonces la persona que hacía la ponencia se dio cuenta y dijo, ah, sí, pues tienes razón, ¿no? Entonces el ratio principal, que si habíamos crecido o habíamos bajado, cambiaba de mensaje en función de ese número. Y entonces lo más curioso es que reconoció que era así, pero acto seguido siguió el mismo discurso, ¿no? Ya, ya. Y esto mismo me pasó en esta misma organización, en una cosa que era un informe que recibíamos todos los gerentes sobre el cargable, etcétera y tal, y también pues hice un cálculo y dije, envié a las oficinas centrales en Madrid, éramos como unas 300 personas que recibían ese informe, y dije, este número resumen, cuando hay Excels, hay columnas y hay, Ujú. y hay líneas, pues no sabes a veces el resumen, ¿no? Si es por las... puedes llegar a cosas que no tienen mucho sentido. Y entonces yo envié y dije, hombre, es absurdo que, que tenga razón, ¿no? Y me contestaron al cabo de una semana y dije, tienes razón. O sea, el número de abajo, sobre el porcentaje que nos queda respecto a las horas y tal, pero lo curioso es que efectivamente, o sea, que nadie se había leído los informes hasta entonces. Entonces, la cantidad de cosas que producen en esta especie de sucedáneo de perfección, de acierto, pues es Es impresionante. tremendo. Oye, tú que te mueves por las organizaciones, ¿no? ¿Cómo te las has encontrado? ¿Hay algún caso bueno de éxito? Digamos, nos has contado un poquito antes el de Fluidra, ¿no? Pero algún ejemplo más de empresas que creas que lo hacen bien, ¿no? Que han conseguido ir contracorriente, que hoy en día es ir más lento. Sí, 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 las hay, y pido disculpas también a vosotros porque quizá hoy, no sé, me habéis picado, y me ha salido la vena más crítica, pero no, la No, idea no, es está bien. que No, estamos está bien, hay que todos, ¿no? provocar. Queriendo, y tenemos una cierta enfermedad colectiva, y por eso a veces me da un poco de esto, porque yo también lo he dicho, es al final, es verdad que hay esta resistencia, que hay esta cultura dominante, ¿no? También es verdad que decíamos el traje nudo del emperador, y que es un secreto a voces, o sea, cuando uno pues reconoce, una cosa muy práctica, ¿no? O sea, hay demasiadas reuniones, ¿no? Pues alguien, imaginemos que dice, la reunión de la semana que viene queda anulada o aplazada, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el sentimiento colectivo? El sentimiento colectivo es, wow, menos mal, y ahora todos pensábamos lo mismo. O sea, que es curioso, y esto es interesante como, se llama como esperanza, ¿no? O sea, que creo que todos que queremos hacer las cosas bien, es verdad que colectivamente llegamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es como fijarnos, ¿no? O sea, a veces digo que hay que hacer como un apostolado, digamos, contra los atolondrados, ¿no? O sea, que no tengan derecho a atolondrarnos a los demás, sino que nosotros seamos los dominantes. Y hay efectivamente, o sea, hay bastantes experiencias aquí en América y en otros países. Un caso también nominalmente que lo conozco también y hemos hecho algunas cosas juntos, es Juan Goñi. Juan Goñi es el CEO de Cinfa, que todos Mm, tenemos en nuestras casas algún producto de Cinfa. O sea, es una empresa que la última década ha ido como un tiro, ¿no? Pues bueno, la filosofía, o sea, la verdad es más pacífica que el propio discurso. Eso, a veces ha dicho que los economistas o los malos economistas contaminan, o sea, el razonamiento digamos, la gente es más buena, que los propios razonamientos económicos, y en este caso es verdad, o sea, la gente no es... Él ha impuesto, es verdad que era una persona, es muy interesante y una rara avis,
que procede del área de recursos humanos, o sea, ¿no? Que llegó a la dirección general a través de recursos humanos, ¿no? Aunque también puede ser de otras áreas, y debería ser así, porque es de todos, ¿no? El patrimonio este del buen dirigir, ¿no? De la dirección sensata. Entonces, él, toda su filosofía es extremadamente de la confianza, o sea, el ámbito, la capacidad de delegar que tiene en sus equipos es muy impresionante. Sus reuniones, o sea, tiene una reunión al día, o sea, el equipo directivo tiene una reunión al día, y esa reunión al día suele tener un solo tema. Pero claro, esto que decías, ¿no, Jordi, del pollo sin cabeza, ¿no? O de marear la perdiz, otra de las frases que se oye más, ¿no? Es que queremos hacerlo todo a la vez, ¿no? Y todo lo hacemos mal, ¿no? Y todo, ¿no? En vez de decir, bueno, en gestión de valores, ¿no? Pues en vez de impulsar 5 valores al año, pues impulsa un valor cada año, y al cabo de 5 años, pues habrás avanzado mucho más que si intentas. Y en la reunión es igual, o sea, en lugar de tener todas las semanas o todas las quincenas el mismo guión, ¿no? Pues es una filosofía y una cancioncilla catalana, que pues conoceréis, se llama La Masovera, que es el dilluns, llegums, el dimarts, naps, el dimecres, o sea, el lunes toca legumbres, el martes, o sea, cada día de la semana hay un menú. Entonces, en lugar de que cada día haya de todo y acabas con una confusión absoluta, curiosamente te alimentas mucho mejor con un bar de menú, que también el jueves hay paella, ¿no? Se dice, pues bueno, pues, entonces esta idea de que cada día hacer una cosa concreta, ¿no? Pues orienta muchísimo. O sea, yo, aplicándome mis propios principios, que me cuestan mucho, soy uno de mis malos alumnos, el miércoles en principio es mi día comercial, ¿no? Claro, yo como autónomo tengo que hacer de todo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿por qué no? Nos ordenamos y entonces, o sea, en el caso de Juan Goñi, también él personalmente se va a las 3 de trabajar cada día, no todos los días, pero tiene una filosofía, por ejemplo, cosas tan chulas como que o sea, claro, la comunicación informal es mucho más poderosa que la formal, ¿no? Con lo cual hay que desformalizarnos. Cuando van a un encuentro directivo, una cosa muy buena es van en coche, y entonces, porque lo más importante de lo que se dicen son las conversaciones en el coche, ¿no? Entonces aprovechan, o sea, tienen un montón. Entonces sí que hay un montón de empresas. Por ejemplo, no quiero dejar de citar a Novartis, otra empresa, digamos, absolutamente de bandera en todos los sentidos, pues a través de Ana Buffy, con la cual ahora estamos colaborando, pues crearon un proyecto Trébol, donde había como unos espacios. O sea, la primera cosa es parar y luego crear espacios para trabajar. O sea, en vez de estar todo el día pues entre redes sociales con un trabajo que tiene mucho que ver con lo del instituto, lo pensaba. O sea, uno de los factores que habréis visto, hay un fraccionamiento. Entonces, hay un fraccionamiento laboral, ¿no? O sea, cada 3 minutos hay una microactividad, ¿no? Entonces, ahí, claro, es imposible. O sea, si el periodo de calentamiento de un problema en la cabeza y en las emociones de uno, pues son 12 minutos, y a los 3 ya cambias otra cosa, estás siempre en modo de trabajo superficial. Entonces, crear espacios de trabajo profundo, eso es lo que llamamos los trabajos o los espacios Verme. Entonces, Novartis creó donde había una franja por la mañana, no sé si eran de 9 a 11 o así, donde todo el mundo se dedicaba a su trabajo, porque ahora las reuniones, los informes, los emails, hace que estés trabajando, pero no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces tienes que apartarte, paradójicamente, incluso a veces irte de la oficina para poder hacer tu trabajo. Entonces ellos crearon esos espacios libres de reuniones, libres de conexiones online, y para que cada uno estuviera haciendo, otra de las propuestas audaces, es hacer cada día, o sea, hacer solo una cosa al día. O sea, hoy, mira, pues lo reconozco, pues a vosotros sois mi cosa del día. Está claro que haré más cosas, pero o sea, en realidad Es hay en una o lo que dos te cosas. focalizas, claro. Exacto, o sea, cuando tú acabas at the end of the day, que dicen los americanos, o sea, en lo que te dice hoy ha valido la pena o no, es muy poco. Suele ser 1, 2. Una reunión, una entrevista, un informe, no son 7 cosas, ¿no? Luego harás otras 6, ¿no? Pues en hora baja, que dicen los mallorquines, ¿no? En hora baja, pues harás
la contabilidad que yo tengo que hacer como autónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tener muy claro, y fijaros esto la potencia que tiene una cosa tan sencilla como las reuniones. O sea, si cada día la reunión tuviera un tema, a lo largo de una semana, trabajar seriamente con personas que se lo han preparado 5 temas, ¿no? En un equipo directivo, o sea, es que avanzas más que un trimestre, ¿no? De reuniones así de marear la perdiz, Qué ¿no? bueno. Oye, Total. oye, Gabriel, como nos estamos quedando sin tiempo porque es lo que tiene, ¿no? Y además, si a alguien le tengo que respetar el tiempo es a Gabriel. Em, ¿Cómo ves el rol de las áreas de recursos humanos, ¿no? Porque muchos de nuestros oyentes son personas de recursos humanos en intentar, digamos, frenar un poquito sus organizaciones cuando ellos Mm. mismos también a veces, ¿no? Sufren este síndrome de la saturación, ¿no? Muchas iniciativas, dashboard, presión de todos lados para que... ¿Cómo crees que el área de recursos humanos puede ayudar? Pues la verdad que me has dado, o sea, hablando con vosotros, ¿no? Pues o sea, me has dado una idea que me viene ahora, que es como una vez más estos dos planos. O sea, creo que el área de recursos humanos tiene un alma, tiene un alma que tiene una conexión profunda con estos valores, ¿no? O sea, una vez hice una conferencia que era algo así como diciendo la velocidad, o al revés, el slow, la lentitud, como factor de humanización, ¿eh? O sea, la aceleración deshumaniza, ¿no? Mm. O sea, la conexión o sea, es una cosa en cualquier plano, ¿no? Deshumaniza. Esto, por ejemplo, lo saben mucho los cineastas. O sea, tú pones una escena, la bajas de velocidad y wow, es que te llega al alma, ¿eh? O sea, es brutal. Con lo cual, también, o sea, el parar es una manera de ganar tiempo, ¿eh? Porque llegas al alma, o sea, 4 minutos, un ejercicio clásico, ¿no? O sea, el estar frente a frente callado con alguien, o sea, 4 minutos parado llegas mucho más al alma que 4 meses trabajando aceleradamente con alguien. Entonces yo creo que la dirección de recursos humanos o los que nos dedicamos a recursos humanos, o sea, tenemos esta alma, ¿eh? Pero a la vez, yo creo que estamos tristemente muy fascinados o sí contaminados, un poco acomplejados, ¿eh? Yo creo que, digamos, el pensamiento dominante te lleva a esto, ¿no? A que si un día estás en casa a las 10 de la mañana y la gente sabe que no estás trabajando, tengas mala sensación, ¿eh? Esto este pensamiento colectivo, ¿no? Este hiper-yo. Entonces, yo creo que hay un espíritu realmente brutal y aprovecho, o sea, la semana que viene, no sé si de alguna manera podríamos asociarnos con esto, sería genial, pero la semana que viene se me ha ocurrido convocar un encuentro de directores de recursos humanos para hablar de ese tema, de si el slow es lo que necesitamos, ¿no? para estos retos. Y estoy muy ilusionado porque o sea, estamos 40 directores de recursos humanos de las mejores empresas, ¿no? De las potentes, porque ha tenido un impacto impresionante. Entonces, yo creo que sí, que estamos muy por esto, pero a la vez tengo que reconocer que nuestro día a día estamos totalmente secuestrados o sea, por la hipertecnificación y cuando montamos un sistema de entrevistas, de evaluación del desempeño, pero luego viene y dice, bueno, ¿y esto no lo podrías poner en una app, no? Ah, bueno, pues parece que ganas. Claro, si vas a hacer una app, no vas a hacer una app donde solo tenga un campo o donde tenga un campo cualitativo. Entonces, ya que tenemos una app, pues entonces le damos 5 valores, ¿no? Y esto 3 no sé cuántos. Y al final los sistemas, o sea, hay una cosa que aparece en el japonés en este libro que es una idea de Baltasar Gracián, nada más y nada menos, un jesuita del siglo XVII, que dice que muchas veces del cumplimiento pasamos al cumplo y miento. O sea, el Sí, área sí. de recursos humanos, ¿cuántas veces se dedica al cumplo y miento? O sea, quisiéramos que los jefes evaluaran a su gente y tal, pero se nos ocurre un procedimiento, lo hacemos a una app, no sé cuántos, y al final hacemos la app, no sé cuántos, y ahí no ha habido ni comunicación, ni se han definido objetivos, ni se ha creado esa seguridad psicológica, y efectivamente, o sea, creo que hay, de hecho, una anécdota de otra corporación, en este caso no lo diré, pero me hace mucha gracia, también una farmacéutica,
que era una persona que había conectado mucho conmigo, se dedicaba al mindfulness corporativo en una multinacional farmacéutica, ¿no? Y entonces yo intentaba colaborar con ella, pero la pobre, o sea, estaba tan atolondrada con todos los programas que tenía que hacer de mindfulness, ¿no? O sea, que hacía el mindfulness de la forma más acelerada, o sea, Muy acelerado. estamos en esta caricatura muchas veces, los directores de recursos humanos. Oye, fantástico. Bueno, la verdad es que, como decía Jordi, ¿no? El tiempo corre que se las vuela, pero sí que nos gustaría, antes de terminar, que compartieras con nosotros algunas recomendaciones prácticas, ¿no? O sea, muchos que te habrán escuchado hasta aquí se sentirán tremendamente identificados, sobre todo en este entorno, en esta vorágine, ¿no? En la que muchas organizaciones y muchos profesionales individuales pues están viviendo, ¿no? Entonces, algunas ideas, algunos tips de cómo empezar uno como directivo, como profesional, que quiera abrazar este slow management o slow work, como queramos llamarlo. Bueno, pues yo creo que quizá lo primero y más importante es hacer, antes en la cultura católica, ¿no? Había esto de la penitencia, ¿no? Que suponía que era, la primera fase era reconocer las culpas, ¿no? Claro. Yo creo que este es el primer paso, o sea, el reconocer que estamos acelerados. Yo una pregunta que suelo hacer es si has consultado el celular en un semáforo, ¿eh? Y yo levanto la mano junto a todo el grupo. Y Sí, no sí. realmente, o sea, decir, estamos muy enfermos. O sea, cuando uno se da cuenta, que podemos poner en juego nuestra vida, eso, el índice de siniestralidad laboral, perdón, digamos, de Sí, Conduciendo. sí. conducción, sí, de accidentes, ha aumentado por 20 segundos, ¿no? O sea, y ya me dirás, ¿no? O sea, realmente, entonces, yo creo que eso es lo primero. Entonces, claro, a partir de ahí, parar, ¿no? Parar de distintas formas, ¿no? Me acuerdo que una persona no hace mucho en un taller hicimos una sesión final, ¿no? Y me dijo, yo me he propuesto mañana tomarme el día libre, ¿eh? Y bueno, pues dije, ostras, pues es verdad que, o sea, la realidad supera la ficción, ¿eh? Luego me dijo que es que hacía 15 días era una persona que dormía sistemáticamente y estaba orgullosa de hacerlo 4 horas cada día, le había dado una especie de paralización parcial del cuerpo, ¿no? Y dije, bueno, pues mira, te puedo decir que casi que te ha salvado la vida, ¿no? Pero es que llegamos al ridículo, o sea, es que estamos en el nivel del ridículo. Por lo tanto, yo creo que hay que parar, ¿eh? Seguramente parar tiene que ver con pedir ayuda. Hay un test que propongo y es increíble, o una pregunta. O sea, más del 50% de los directivos están retrasando citas al médico, digamos, porque tienen mucho trabajo, ¿no? Y además eso es una cosa que es crónica, ¿no? O sea, Mm. claro, es darse cuenta que la principal herramienta de trabajo de un directivo Sí, es el sí, sí. mismo, ¿eh? Y no estamos cuidando la principal herramienta. Entonces yo creo que todo lo que sea a veces me ha contado gente que dice, pues mira, pues me he apuntado a un gimnasio. Pues para mí es un... Pero bueno, luego hay otro tipo de herramientas o de recursos. Uno fundamental es esta idea de vaciar la agenda. O sea, Mm. tenemos que conseguir sacar de nuestra agenda al menos la mitad de las cosas, ¿no? O sea, estar solo en lo poco esencial, ¿no? Y en lo mucho el crear estos espacios Vermeer, que a mí personalmente me ayudan mucho, o sea, que es buscar cuál es el tema básico, o sea, el gran aporte de tu trabajo específico que toca y entonces disponerlo en la agenda, en el lugar que estés Mm. física y psíquicamente mejor, ¿no? O sea, yo pues decía que vosotros hoy sois mi tema del día, aunque hay otras muchas cosas hoy, y hoy, por ejemplo, pues he hecho más deporte que habitualmente, ¿no? Pues porque, bueno, pues tenía un pequeño reto, digamos, de Mm. esta charla. Entonces disponer, porque depende mucho más de la calidad. O sea, hay una fórmula, ¿no? O sea, pensamos que echando más horas, pero en realidad, o sea, a poco que aumentes la intensidad y la concentración y el acierto, con las mismas horas Sí, puedes llegar a sí, hacer sí. lo mismo. O sea, a mí me pasa, pues yo puedo estar preparando un curso de una forma así como medio caótica semana y media, o puedo encerrarme, digamos, una mañana
decir, hoy acabo el formato de este curso y normalmente me pongo 4 horas y a las 2:30 ya lo tengo. O sea que he cambiado. Entonces hay un montón esto de cosas de estas, como muy concretas y, o sea, el dejar, eliminar algo que tenías previsto, desconvocar una reunión, darse de baja. El detox digital hoy en día también es una herramienta principal. Claro. Apagar el teléfono antes de las 10, antes de las 10. Yo intento que haya 12 horas de silencio digital en mi vida, ¿no? O sea, de 10 a 10 o algo así, y entonces veréis que vais a ganar. O sea, yo en mi caso, pues ahora toco más la guitarra, ahora leo más libros. Claro. O sea, que una cosa concreta como tener un límite para la interferencia digital, ¿no? O sea, hay un montón de pequeñas... Y lo bueno es que a la que practicas uno, le coges afición porque ves que funciona. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahora sí que el tiempo se nos ha tirado encima. Estamos encantados de haber sido, y un honor, haber sido tu tema del día. Esperamos que recomendamos a nuestros oyentes que su tema del día sea leer tu libro, ¿no? Y donde encontrarán muchísimas más recomendaciones para parar un poquito de este ritmo tan loco que llevamos. Y pues nada más, Gabriel, muchísimas gracias por tu participación y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Gabriel. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.